Géminis, en esta lectura vamos a ver cómo cierras el mes de abril, ya la última semana. Vamos a ver lo que viene para ti en el mes de mayo y también veremos las energías y las predicciones para el mes de junio. Esta es la lectura trimestral, pues bueno, como está saliendo a esta fecha, vamos a ver abril solamente la última semana. Y iniciamos entonces con la primera energía para ti cerrando el mes de abril. Géminis, tenemos las cartas del propósito de vida que te habla de luz y amor. Esto es más o menos como yo me despido siempre en las lecturas, luz y progreso. Es la versión en inglés, light and love, luz y amor. Te está hablando de que cierras este mes de abril rodeado de mucha energía divina positiva a tu alrededor, en la cual tú te vas a sentir que has conectado con Dios, con el universo, con tus guías a una manera bastante profunda y muy espiritual. Te está hablando de sanar y también de rodear el mundo con una energía increíble de positivismo, de amor y de protección. Porque también me está indicando de que tú te vas a sentir bastante apreciado por las personas que están a tu alrededor por este mundo y te vas a notar cómo estás haciendo la diferencia. Va a ser una semana bastante importante para ti cerrando este mes de abril. Vamos a ver también cuál es la energía que te va a estar acompañando cerrando este mes. Luego vamos a ver también predicciones para ti y unos mensajes adicionales de tus guías. La energía que tienes es la carta de la mente. Logras dominar tu pensamiento, logras dominar la mente, todo eso que te estaba abrumando, todo eso que te estaba generando preocupaciones, ansiedad, estrés. Estabas dándole vueltas a ciertas situaciones o circunstancias, tratando de encontrar una respuesta, una solución que no estaba llegando a ti. Listo, termina. Esta energía de la mente en esta ocasión, como te lo estoy canalizando, principalmente porque tiene esa conexión con la carta de luz y amor, te está hablando de que me acaba de rodear como una energía de tanta paz y de tanta tranquilidad. Y así mismo te vas a estar sintiendo tú, en donde tu mente finalmente va a poder descansar, va a poder tomar un aire, va a poder decir, listo, todo está bien. Y esa es la certeza que te van a estar dando tus guías, que te va a estar dando Dios, el universo, de que todo va a estar bien. Genial, vamos a ver qué más viene para ti cerrando el mes de abril. Vamos a ver, aquí está. 1, 2, 3. Esta última semana del mes de abril va a ser una semana en donde tú sales victoriosa, sales victorioso. Hay un triunfo aquí para ti. Hay una situación, una energía en donde las personas van a dejar como de estar... Porque me marca una energía de que hay personas tal vez como al ataque contra ti, no tiene que ser nada dramático ni nada literal, donde tal vez te estás sintiendo como con cierta resistencia o hay personas a tu alrededor que han venido como de alguna manera u otra poniendo en duda quién eres, qué haces, tu experiencia. Y esto me está indicando de que todo eso se clarifica. Tú vas a poder, sin hacer nada, no tienes que hacer ningún show ni nada por el estilo, simplemente siendo tú, auténtica, auténtico, y esa me parece que se va a hacer la frase para ti. Vas a ser auténtica, auténtico durante este mes de abril, cerrando el mes, que vas a demostrarle a las personas siendo tú que tienes un corazón lleno de mucha luz, lleno de mucho amor y que vas a lograr triunfar sobre las dificultades y sobre las personas que están tratando de atacarte o criticarte o compararte con otros. Y mira, escucho esa frase de enemigos a amigos o de haters a lovers, ¿sabes? De personas que te critican, ahora personas que te admiran. Y viene como un cambio bastante importante en las personas que están a tu alrededor. En donde si alguien te veía, o tú lo sientes, tú sabes que hay personas tal vez que cuando tú las ves, tú sabes que no tienen los mejores deseos hacia ti. Aunque tengan una sonrisa, tú sabes que sus acciones dicen diferente. Pero eso lo vas a estar transformando y lo vas a estar reconociendo durante este fin de mes de abril y también pasándonos hacia los siguientes meses de ahora en adelante. Pues se vira la torta, eso es lo que escucho. Y ahora vas a estar entonces con esta energía en donde los que te odiaban ahora te aman. Odiar es una palabra muy fuerte, pero tú sabes a qué me refiero. O sea, ¿qué más? Tenemos también para ti, y hablando de amor, tienes la carta de los enamorados. La carta de los enamorados te está hablando de una última semana en donde, ves, está fuerte ese mensaje de sentirte querida, querido, apreciado, valorados. Si bien es cierto, no se necesita ningún tipo de impulsos externos de validación de las personas porque eso no es lo que necesitas. Ya yo te veo, algunos de ustedes, si estás conmigo en esta lectura es porque estás trabajando fuertemente y eso es algo que has superado. No necesitas validación externa. Por ende, también esto podría ser que estás cómodo contigo mismo. Pero principalmente es sentir ese amor de las personas que están a tu alrededor. La carta de los enamorados te habla de una energía de vibrar extremadamente alto. Y mira, tienes la carta de los enamorados aquí y también la primera carta que te salió te habla de amor. Entonces hay algo fuerte con eso.
¿Qué más? Tienes la carta de la luna. Te veo enfrentándote, yendo de frente hacia las cosas. Así, de que venga. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo resuelvo. Esa es una actitud importante que vas a estar teniendo, Géminis, durante este cierre del mes de abril. Principalmente, pues ya Mercurio no va a estar retrógrado desde el 25. Está la sombra, pero no te preocupes. Dice que la sombra todavía está ahí, pero ya. Terminó el retrógrado el 25 de abril del planeta Mercurio, que es tu planeta. Y por ende, entonces, ahora las cosas van a tomar mucha más velocidad. A pesar de que para algunos de ustedes la energía que yo he sentido durante todo este Mercurio retrógrado, este mes de abril, ha sido de que te ha impulsado muchísimo más. O sea, tú has podido transformar esa energía o alchemize esa energía para tu favor. Con esto te enfrentas a temores, te enfrentas a dificultades, no hay nada que te vaya a estar afectando. Es más, escucho de que las personas que estén a tu alrededor son quienes van a tener que temerte. ¿Sabes? O sea, no te lo lleves tan al texto, ¿no? Pero me marca esa energía de que las personas, quien tiene que tener miedo no eres tú. Son todos aquellos que quieran venir a meterse contigo. Ellos son los que tienen que tener precaución. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti de parte de tus guías, de tus ángeles, para este mes de abril. ¿Qué te quieren decir? Busca una señal. Busca una señal. Van a estarte llegando señales de parte de Dios, de parte del universo, sincronizaciones por medio de sueño. Y tú dirás, ¿pero cuál es la señal? Tú establece la señal. Usted puede establecerla. La señal para ti puede ser una canción. La señal para ti puede ser unos números: 444, 777, 222, 333. Cada uno de ustedes decide cuál es la señal que tú quieres que el universo te coloque como confirmación. Y lo va a hacer, porque así lo hace. Entonces coloca la señal. Usted coloque la señal. Que sea la confirmación de parte de Dios del universo de que las cosas se van a dar de una mejor manera. Y así va a ser. Vamos a pasar con una pregunta interactiva, una pregunta de sí o no. Te muestro las cartas para que veas que te pueden responder. Dicen no, dice no te detengas, viene algo mejor, busca una nueva dirección, sí, no, reconsidéralo, sí, no es certero. Así es que piensa en una pregunta en estos momentos, una pregunta principalmente de sí o no. A ver cuál es el mensaje que te dan tus guías para el final del mes de abril. ¿Listos? Si necesitas más tiempo, pausa el video. Vamos. Dice, busca una nueva dirección. Viene un cambio de camino, viene una nueva dirección para ti. A la pregunta que hiciste de sí o no, te indican tus guías de que hay una manera diferente de hacer las cosas. ¿Sabes? Que puedes obtener el resultado que quieres, pero depende de la dirección que tomes. Entonces, si buscas otro camino, si buscas otra dirección porque es algo que no se te ha dado todavía, lo vas a poder resolver. Busca alternativas. Bien. Para consultas privadas visita mi página web jtarot7.com. Allí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco. Puedes ver cuál es la que conecta más contigo para que recibas un mensaje directo de tus guías. jtarot7.com. Te espero. Mayo. La carta del propósito de vida para ti en el mes de mayo. ¿Estamos listos? Es la carta de yoga. Esto te habla de que ya sea que tu propósito de vida tenga que ver con aprender yoga, dar clases de yoga o simplemente tomar una clase de yoga, eso te va a ayudar para que puedas elevar tu energía. No necesariamente tiene que ser que tu propósito de vida es ser maestro de yoga, yogi, no tienes que serlo. De igual manera, esta carta te indica que durante el mes de mayo, para elevar tu energía, lo puedes hacer mediante la práctica de yoga, mediante la práctica de ejercicios, mediante la práctica del estiramiento, algún tipo de práctica de oración o meditación. Todo lo que tenga que ver con algún tipo de movimiento pasivo de tu cuerpo, tal vez incluso algún tipo de ejercicio como pilates, tomar algún tipo de clase o recibir algún tipo de terapia holística, te va a ayudar a poderte centrar. Va a ser un mes, el mes de mayo, en donde tú vas a encontrar balance, en donde vas a lograr abrir tus chakras, abrir tus energías, abrir tu centro para poder recibir. Y hablando de energías, vamos a ver cuál es la energía predominante para ti durante este mes de mayo. Tienes la carta del maestro. Mira, justamente te dije tomar una clase o dar una clase. Y tienes la carta del maestro que, si tú escuchas maestro, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Aprendizaje. Entonces viene esta energía en donde vas a estar aprendiendo durante el mes de mayo algo nuevo. Principalmente ya entramos en la época de tu cumpleaños. Así que felicidades si estás viendo este video en mayo cerca de tu cumple. Mayo, junio. Así que viene esa etapa de aprender y me llama mucho la atención también de que tienes aquí esta carta de la luna. Lo que me representa es energía de que hay algo que tú quieres aprender, quieres estudiar, pero tienes ciertos temores o inseguridad de no saber si hacerlo o no. Y veo que durante el mes de mayo entonces vas a lograr vencer ese temor. Cual sea ese limitante, lo logras vencer. Recuerda suscribirte, seguirme para más.
Deja tus comentarios para que de esa manera entonces cuando estoy publicando nuevos videos puedas verlos y actives esas energías en tu vida. Gracias por seguirme, por suscribirte. Gracias de corazón. Bien, vamos a ver cuáles son las predicciones con las cartas del tarot para mayo. Tienes la carta del 6 de oros. Veo una energía de dar y recibir, una energía de balance y también principalmente una energía de ayuda. Ahora, esta ayuda, ¿usted la necesita? Si usted la necesita, entonces esta es la ayuda que va a estarte llegando a ti. Como está conectado con la carta del maestro, esta ayuda podría significar algún tipo de beca, algún tipo de apoyo financiero que empiezas a recibir para poder completar estos estudios. Y con eso está esa energía de que enfrentas tus temores. Y ese temor tal vez puede ser comunicarte con este lugar de estudios, ya sea de artes, ya sea estudios universitarios, o ya sea estudios holísticos, metafísicos, alguna práctica de sanación. Acercarte a este estudio y preguntarles cuáles son los costos, cuáles son los manejos, hay algún tipo de planes de pago, cómo se maneja esta situación, tienen algún tipo de incentivos, promociones, becas, porque me marca esa energía de recibir algún tipo de ayuda financiera para poder completar algunos estudios también. Algunos de ustedes esto podría ser una promoción del trabajo, no tanto promoción, sino como algún tipo de incentivo del trabajo, donde estás ahora, donde podrías estar durante el mes de mayo, que te indican de que ellos te dan un porcentaje tal vez donde cubren tus estudios universitarios. Esperemos que sea el 100%, ¡epa! Pero hay algo de eso, hay algo de esa energía donde vas a estar recibiendo una ayuda. ¿Cómo se manifiesta esa ayuda en tu vida? Pues para cada uno de ustedes va a ser diferente. Lo único que tienes que hacer es estar abierto a esa energía de recibir para que llegue a ti. Y es sencillo, sí, recibo la oportunidad. Sí, ya listo, no hay que hacer más nada. Bien, ¿qué más? Tienes también la carta del 3 de bastos. Estos son nuevos horizontes. Cuando yo veo esta carta para ti, veo nuevos horizontes que se van a presentar en tu vida. El mes de mayo te presenta nuevas oportunidades, te va a presentar nuevos horizontes, nuevos destinos, nuevos lugares. Ay, pero ¿qué son estos destinos? Es que para cada uno de ustedes va a ser diferente. Puede ser un nuevo trabajo, puede ser un nuevo lugar, puede ser un viaje. Pero estos nuevos destinos yo los estoy canalizando principalmente para ustedes como un nuevo destino en tu vida que va a ser el inicio de una nueva vida para ti. Más que un viajecito de turismo, que son muy lindos y todo lo demás, sabes, algunas veces uno necesita vacaciones de las vacaciones, o sea, no veo esa energía de estrés de unas vacaciones. Veo más que todo un nuevo horizonte que se abre para ti. Es lo que me dicen tus guías. Un nuevo horizonte que se abre de un nuevo destino, de una nueva oportunidad, de algo donde puedes finalmente, sabes, expandir tus alas y a tomar vuelo. Porque siento que tal vez algunos de ustedes de alguna manera u otra te estabas sintiendo muy limitado con las cosas en tu vida. Y eso que te limitaba ya no va a estar. Tienes también, qué belleza, la carta del Rey de Oros. El Rey de Oros es una persona que está en una posición económica bastante estable. O sea, es el rey, no es cualquiera. Y esa es la energía que te está marcando para el mes de mayo. Ya sea que vas a estar en esa posición, una posición económica importante, donde tu economía mejora, o donde podrías estar en contacto con una persona que de alguna manera u otra es quien te brinda esa ayuda. Yo lo canalizo para ti de la mejor manera, que eres tú el que vas a estar en una mejor posición de vida. Así que vamos a dejarlo así. Y fíjate cómo cambia del 6 de oros, ahora el Rey de Oros. Y una vez más, en esta energía del 6 de oros depende de quién es usted. ¿Usted es la persona que está ayudando a otros o es la persona que está recibiendo la ayuda? Y en base a eso entonces se abren diferentes líneas de energía y caminos para ti. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus guías para el mes de mayo. ¿Te gustan estas lecturas? Déjanos saber en los comentarios, estas trimestrales. Sí, como lo estoy sacando a esta fecha, por eso es que abril pues nada más es la última semana, pero ahí está el mes de mayo completo y el mes de junio también completo. Bien, el mensaje de tus guías es: pregúntale a tus ángeles. Tus ángeles tienen las respuestas. Y fíjate, todo esto pide de ti que te comuniques. Primero, pide una señal a tus ángeles. Segundo, o pide una señal al universo, a Dios. Segundo, te piden en el mes de mayo, habla con tus ángeles. O sea, tu comunicación espiritual va a ser importante. La comunicación, cómo te manejes, cómo te hables con Dios, con el universo, con la vida, va a ser fundamental para las cosas que se van a desarrollar en tu vida. Aquí te están dando la clave de lo que tienes que hacer. Pregunta interactiva de sí o no. Piensa en una pregunta. A ver qué te dicen para el mes de mayo. ¿Listo? Si necesitas más tiempo, presiona pausa. Ya tú sabes cómo es la dinámica. Y tienes la carta de no. En estos instantes, la respuesta durante el mes de mayo es no. En el mes de junio, seguimos con la celebración de tu cumpleaños, Géminis. Y recuerda también chequear cuando pues ya llegamos a esta época, mayo, junio, tu cumpleaños, al especial de cumpleaños en mis redes sociales, en mis canales.
Junio, la energía que presenta estas cartas para ti es de protección, las cartas del propósito de vida. Te habla de que junio es un mes en donde tú vas a estar protegida, en donde tú vas a estar protegido. Mira, para algunos de ustedes esto podría representar protección literal, física. Vas a tener, es que me pusieron en la mente como que vas a tener guardaespaldas a tu lado, así que vaya. Puede ser que tengas unos guardaespaldas, protección por la posición económica en la que vas a estar. Pues felicidades, felicitations, qué bueno. Para otros esto pues te está hablando de que te vas a sentir protegida, te vas a sentir en un ambiente protegido, en lo cual te va a brindar cierta confianza para poder dar ciertos pasos, para poder tomar ciertas decisiones durante el mes de junio. ¿Sabes? Como un temor que tal vez tú tenías de que, uy, si fallan las cosas y no me va bien, entonces lo pierdo todo. Ese temor lo vas a vencer, que tú vas a decir, pues lo voy a intentar, si funciona, funciona, y si no, pues me levanto y hago otra cosa. ¿Sabes? Veo como un gran cambio fuerte de actitud y de energía para ti, que puede ser que se fortifica con todo este apoyo que vas a estar recibiendo energéticamente y espiritualmente de parte de tu yo superior, de Dios, del universo. Principalmente también si esto tiene que ver con algún tipo de cambio en tu profesión, cambio en tu carrera, es que para algunos de ustedes va por esa línea y tal vez por eso es que te marcan ese tipo de seguridad. Tal vez seas tú quien vas a tomar la decisión de trabajar en seguridad, protegiendo a otras personas, o estés pensando en abrir tu propia empresa de seguridad. Epa, ¿por qué no? O sea, vamos a soñar en grande. Tal vez es usted quien va a tomar esa decisión. Y fíjate lo que me acaban de decir tus guías en la mente. Esa protección que tú vas a estar creando, ese cambio de trabajo, si tienes que ver con que tú quieres abrir una empresa de protección como seguridad, no necesariamente tiene que ser protección física, porque también puede ser una protección cibernética, donde tú vas a estar creando ciertos protocolos de protección de datos y cosas así, ¿sabes? También puede funcionar de esa manera, como encriptar cosas. Bien, pues también puede estar por la línea tecnológica. Bien, ¿cuáles son las predicciones para el mes de junio? Oye, deja tus corazoncitos, deja tus likes, ayúdame compartiendo este video para que también le pueda llegar a otras personas y puedan recibir estos mensajes y activarlos en su vida. Gracias. A ver, tenemos la carta del As de Copas. Ay, me salté una. Espérate. Es que como la puse así no la vi. Pero esta carta del As de Copas, la predicción para el mes, es buenísima. Ya regresamos con esa carta. Dame un segundo. Vamos a ver la energía principal. La energía principal que vas a estar teniendo, ahí está, esa es la carta que quiere hablarte. ¿Listos? Te habla de la existencia. Mira cómo está esta estrella fugaz donde tú le vas a estar pidiendo un deseo. Y me llama mucho la atención cómo cambia de la energía de la mente, ahora la energía del maestro, esta carta de la existencia que te habla de una energía en la que tú vas a estar admirando tu vida, de tú vas a estar admirando las cosas que están sucediendo y los cambios importantes y el cambio drástico que ha dado tu vida. Porque me marca que para junio la vida de algunos de ustedes va a dar un giro por completo, en el cual tú no te vas a reconocer, no vas a reconocer a dónde estás, no vas a reconocer las situaciones a tu alrededor, no vas a reconocer tu nuevo estilo de vida, no vas a reconocer las oportunidades que están llegando a ti, que tú vas a decir, si esto... Es más, algunos de ustedes van a decir, cuando venga junio, algunos de ustedes van a decir, cuando yo escuché esta lectura en abril, yo dije, ¿qué está hablando este? ¿Qué cambio de vida que voy a tener? Y la verdad, sí, mira. Escucha. Bien, el As de Copas te habla de que junio es un mes de abundancia increíble, o sea, de abundancia infinita, absoluta, en donde vas a tener grandes sincronizaciones, las cosas van a pasar para ti de una forma increíble, con grandes milagros, incluso vas a sentir que son bendiciones y milagros que se están manifestando en tu vida. Mira, me acaban de colocar la imagen cuando, ¿sabes? Hay semáforos y uno va en un autobús, o uno va en un auto, uno va en un taxi, y de repente los semáforos todos se ponen verde y tú vas. Así, me acaban de colocar esa imagen en la mente, lo que me indica de que tienes luz verde. Durante el mes de junio te vas a sentir, y sabes, y uno piensa como que, oh wow, qué gran suerte he tenido de que todos los semáforos estaban verdes, no me detuvieron. Entonces está esa energía de sentirte que el universo te está colocando todos los semáforos en verde, que te va a permitir entonces continuar y llegar. O sea, te vas a sentir así, bien afortunada, bien afortunado. Qué bueno. ¿Qué más? Tienes la carta del 2 de Copas. Para algunos de ustedes tengo que decirlo, mira, en abril tienes la carta de los enamorados, ahora acá en junio tienes la carta del 2 de Copas. Esto puede ser una conexión importantísima en el amor, una reconciliación, un arreglo en tu relación contigo misma, contigo mismo, con otras personas en tu vida. Pero el As de Copas y el 2 de Copas en conjunto es una energía de plenitud increíble. Es una energía de sentir finalmente que lo tienes todo. Amor, trabajo y finanzas. Salud también, por supuesto que sí.
El 2 de copas puede conectar también con almas gemelas. Junio va a ser tremendo mes para ti, un mes de despegue, un mes de luz verde, un mes de suerte. Y con la carta del Caballero de Bastos escuché luna de miel, no necesariamente, pero sí podría estarte indicando de que junio es un mes en donde vas a realizar algún tipo de viaje y este viaje va a ser importante para ti. Puede ser que ese viaje lo hagas en compañía de alguien y este viaje va a ser bastante revelador. Es que, mira, sí, algunos de ustedes en junio hay una conexión especialísima en el aspecto del amor, en donde en el amor o en el trabajo, porque también esto podría ser una o la otra. Y en el trabajo, entonces esto podría representarte de que estás en una posición bastante importante que va a requerir de que vayas a visitar otro país, otro lugar en particular en ese momento. Y tal vez allí es donde viene esa energía de que te van a poner protección, van a ponerte un chofer que te lleve y te traiga, un guardaespaldas que te cuide, que te mueva de aquí para allá, asistentes, o sea, te veo como que con todo el protocolo este. Bien. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías para el mes de junio? Recuerda, para consultas privadas conmigo, visitar mi página web jtarot7.com. Ahí tienes las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios y qué contiene cada una de ellas. La mayoría son videos pregrabados con la información que tú me envías, por supuesto. Y también ofrezco una videollamada. Bien. Te dicen, escucha a tu intuición. Todo esto lo vas a lograr siempre que escuchas. Mira, todo es escuchar las señales, pregúntale a tus ángeles, escucha a tu intuición para que de esa manera entonces puedas recibir toda esta abundancia que viene para ti. Ahora, la pregunta interactiva, la pregunta de sí o no. Ya te sabes la dinámica, pon pausa mientras piensas en tu pregunta para el mes de junio. La respuesta que te dan es no. ¿Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas? Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita.